Bien, ya tienes una historia que habla sobre la jornada del héroe. Ajá. Ya creaste conexión, credibilidad, plausibilidad, pero ahora falta la parte más importante, que es el contenido. El contenido es rey. Ajá. Y no es cualquier contenido. Es el contenido que genera una oferta brutal. ¿Qué tipo de contenido debes de poner aquí? Bien, es muy importante que tengas en cuenta una cosa clara. Ajá. Aquí se habla de la oportunidad. Ajá. Específicamente una oportunidad que antes no estaba visible a los ojos de tu prospecto. Ajá. Esto es algo que llega y lo sorprende, le rompe el esquema mental en el que estaba antes. Y hay tres formas de hacerlo. La 1, la 2 y la mezcla de ambas. En la primera forma vas a narrar qué es lo que la gente suele tratar de resolver. Y es X problema. ¿Por qué lo que haces ya no funciona? Y eso es lo que le vas a plantear. Vas a plantearle cómo lo que estaba haciendo hasta el día de hoy ya no sirve, ya quedó obsoleto, ya es algo que no le está dando los resultados que quiere. Y es posible que llegue gente a ver tu contenido y diga, ok, bien, pero yo no tengo esos problemas. Y por eso es importante empezar esta narración demostrando que sí tienen un problema y demostrándole cómo la forma con la que han intentado resolverlo hasta hoy no les va a funcionar. Por ejemplo, antes de explicarles cómo una fórmula, en este caso fórmula de lanzamiento, funciona, les mostramos una oportunidad. La forma de poder generar el salario de un año en 7 días. Eso es una oportunidad que en ningún otro lado tienen. Pero antes de mostrarles cómo funciona, les mostré por qué la forma convencional de hacer marketing ya no funciona de forma tan potente. Esta parte es a lo que llamamos oferta brutal. ¿Qué es lo que decimos? El marketing convencional lo llamamos marketing de esperanza. Pues la gente lanza algo al mercado y reza y reza y reza esperando a que funcione y logre tener éxito. La mayoría de las personas hacen marketing así. Y el que venda algo y no haya lanzado alguna vez marketing de la esperanza, ¿qué crees? Que lance la primera piedra, porque creo que todos alguna vez hemos vendido algo usando este marketing de la esperanza. Entonces, en el momento en el que empezamos a hablar y a dar ejemplos, la gente se da cuenta que lo que ha hecho hasta hoy ya no funciona. O sea, la gente se da cuenta que está cometiendo un error. Entonces, la intención es que si la persona llega sin ningún problema a la sección de la oferta, a la oferta brutal, o sea, si la gente llega diciendo, los demás sí tienen problemas, pero yo no tengo problemas, mi intención, ¿sabes cuál es? Crearle un problema. Por ejemplo, imagínate que das clases de algún idioma, de chino, de alemán, de ruso, lo que sea, y tu intención debe ser mostrarle a tu público que la forma convencional de enseñar idiomas ya no funciona. Y eso es muy simple. Porque piensa en cómo se nos enseña idiomas. Invariablemente se nos avientan un montón de reglas gramaticales. Pero si te fijas, alrededor del mundo sabemos que los que mejor aprenden idiomas son los niños. Curiosamente, los niños no aprenden reglas gramaticales para aprender a hablar. Primero, escuchan. Luego, repiten todo lo que van viendo y después empiezan a entender. A veces estos dos últimos pueden variar un poco, pero es un poco el proceso. Ya después de esto, que empiezan a hablar, empiezan a escribir. Y por eso la gramática es discutiblemente una buena estrategia para empezar a aprender un idioma. Me acuerdo cuando en la universidad yo llevaba
7 horas de alemán a la semana, siempre, pura gramática y algo de práctica, muy poquito. Y de pronto, el primer año, me fui de prácticas a Alemania 3 meses y me di cuenta que no sabía casi nada. A pesar de que sacaba buenas notas, ¿qué crees? No había aprendido casi nada que me fuera práctico. Y estando allí en Alemania, aprendí a hablar repitiendo, como niño, sin miedo a equivocarme, a decir las palabras mal. O sea, todo lo contrario a lo que me enseñaban en la escuela. De hecho, en esos 3 meses aprendí mucho más que un año de tener que aprender idioma perfecto en el que no aprendí nada. Ajá. Entonces, por ejemplo, si enseñara idiomas, cosa que no hago, yo diría que la forma tradicional de aprender alemán, estudiando solo gramática como lo hacen en la mayoría de los centros de idiomas tradicionales, no es eficiente. ¿Quiénes son las personas que aprenden idiomas más rápido del mundo? Los niños. Por eso mi método para aprender alemán está basado en un sistema similar al que ellos aprenden, en el que primero escuchan, imitan y empiezan a entender y después empiezan a hablar sin miedo a equivocarse. Cuando ya saben esto, entonces empiezan a escribir y empieza a tener sentido aprender gramática. Ahora, claro, yo no soy un experto en enseñar idiomas, nada más los he aprendido, pero si vendiera un programa así, lo haría destruyendo primero la forma tradicional de hacerlo. Si mi nicho fuera, por ejemplo, tener el cuerpo ideal en un gimnasio, haría exactamente lo mismo. Destruiría todos los métodos tradicionales de gimnasio y diría por qué no funcionan o por qué no son la manera más eficiente y cómo mi método rompe con esos esquemas. Ajá. Lo mismo pasa con productos físicos. Si tengo una mesa, si vendo mesas, ¿por qué mis mesas son 1000 veces mejores que las mesas como se hacen de la manera tradicional, etcétera? Ajá. Aquí podemos ir con miles de ejemplos, pero lo más importante es enseñarle a nuestro avatar por qué lo que está haciendo hasta ahora ya no funciona para tener los resultados que quiere y que por eso aún no los consigue, no importa qué tanto se esfuerce. Y aunque no compre nuestro producto, él nunca va a olvidar lo que aprendió con nosotros. Y la forma en la que lo está haciendo no es eficiente. En caso, por ejemplo, de que una persona que no se inscribió a fórmula de lanzamiento llegue y lance un producto usando marketing de la esperanza, ¿qué crees? Aunque no haya comprado, siempre se va a acordar que vio un método que se llama fórmula de lanzamiento y que si hubiera tomado acción no estaría pasando por eso del marketing de la esperanza. Entonces, en ese momento ya sabría que lo que hago no es la forma ideal. Entonces, aquí me centro en la parte 2 de mostrar el contenido. Ajá. ¿Por qué esta forma o este producto es más eficiente? Ajá. Porque aquí te van a decir, entonces, ¿cuál es la ideal? Y dices, mira qué interesante que tu prospecto piensa ahora y pide una solución. Cuando ya le dijiste esta no es la ideal, en ese momento empieza a decir, ok, ¿y cuál es la forma más eficiente? Lo interesante aquí es que si de pronto alguien que no estaba buscando soluciones le aparece tu contenido, quizás no le dé el peso que necesita porque lo que está haciendo en este momento siente que está bien, pero en el momento en el que le mostramos que ya no es eficiente y que hay una mejor manera de hacerlo, o sea, con mi producto o con mi servicio puedes encontrar una manera más eficiente de tener resultados, entonces, ¿qué crees? Aquí es en donde se pregunta, ¿por qué esa nueva forma es más eficiente? Ajá. Esta es la segunda parte del contenido. Ajá. Por ejemplo, en fórmula de lanzamiento, el por qué la fórmula de lanzamiento es más eficiente que el marketing de la esperanza es porque te explicamos que es un proceso distinto por ser una metodología probada con gatillos mentales, incitando el deseo de compra, haciendo marketing educacional en donde la gente va metiéndose en el proceso y cuando lanzas la oferta la persona ya lo quiere. Ahora, ¿se puede mostrar la oportunidad sin mostrar el problema? Sí,
pero no puedes mostrar el problema sin mostrar la oportunidad. Ajá. Siempre tienes que mostrar la oportunidad y cómo funciona, pero siempre lo primero que tienes que enseñar es oportunidad antes de explicar qué es mi servicio o qué es mi producto. Si, por ejemplo, te contara primero los módulos que aprenderás entrando a la fórmula de lanzamiento y no te mostrara la oportunidad, ¿qué crees? Nadie se interesaría. Sin embargo, yo puedo mostrar la oportunidad, ajá, e incluso puedo ofrecer la fórmula sin mostrar específicamente los módulos que van a recibir una vez que entren. El error que cometen la mayoría de las personas es que tratan de vender las características de sus productos, tratan de vender temarios de sus servicios sin enseñarles qué es lo que van a ganar, sin enseñarles por qué esto ya no funciona lo que hacían antes, sin enseñarles por qué esto ahora es más eficiente. Ajá. Y ese no es el punto decisivo para hacer que la mayoría de las personas compre. El contenido de tu oferta brutal se centra siempre en la oportunidad.